Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para explicarles un interesantísimo tema acerca de los cambios de estados físicos que se producen en la materia, como continuación de lo que vimos ya la semana anterior acerca de los estados en general, los estados de agregación de la materia. Pero en esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en los tres estados primordiales, que son el estado sólido, líquido y gaseoso, como estados físicos de la materia y que se encuentran también de manera natural a nuestro alrededor. Bien chicos, acompáñenme entonces con esta explicación muy interesante para que puedan contestar a las preguntas que les planteo al final de la sesión. Bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuáles son los estados físicos de la materia. Y bien, a través de esta infografía vamos a recordar cuáles eran esos tres estados primordiales: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, en los cuales se encuentra la materia de manera natural en nuestro mundo. Empecemos con el estado sólido. Y acá hay algunas características que va a ser importante recordar, porque nos va a permitir también tener una definición más amplia acerca de los cambios que se producen entre estos tres estados. Bien, el sólido tiene una forma propia, como ya lo sabemos. Tiene un volumen definido y bueno, como toda materia tiene masa. Acá tenemos ejemplos de sólidos: el cubo de hielo, una pelota, un hueso, una roca. Todos ellos, como ustedes podrán ver, tienen una forma definida y tienen un volumen definido. El estado líquido, en el caso del estado líquido, no tiene una forma definida, dado que es un fluido. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Como dice aquí, toma la forma de su contenedor. 2. ¿Tiene un volumen definido? Sí, tiene un volumen definido. Y número 3, como toda materia, tiene masa. Ejemplos de líquidos: por acá tenemos una gota de agua, el chocolate caliente, la lluvia, el agua aquí en botellita, la leche, jugo de naranja, etcétera, etcétera. Todos ellos, como ustedes podrán ver, adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero sí tienen un volumen definido. Y finalmente el estado gaseoso. El estado gaseoso no tiene forma propia. Es decir, bueno, como es una de sus características es la expansibilidad, no tiene una forma definida y tampoco tiene un volumen definido. Por ser expansible, puede cambiar de volumen constantemente. Y bueno, y como toda materia, tiene una masa. Ejemplos de materiales en el estado gaseoso, como tenemos acá el aire, bueno, el interior de un globo, las nubes, el vapor, el viento, el interior de un globo de aire, etc. Entonces, estos son los tres estados físicos de la materia y hoy justamente vamos a estudiar cómo se producen los cambios entre uno y otro. ¿Qué tiene que producirse? ¿Qué tiene que suceder para que se produzcan esos cambios? Así que chicos, pasemos ahora sí a lo que son los cambios físicos, los cambios de estado físico de la materia. ¿Cuáles son los cambios de estados físicos de la materia? Vamos a ver cuáles son. Toda sustancia puede existir en cualquiera de los tres estados. Eso está clarísimo, sobre todo de manera natural en nuestro planeta. Y cuando variemos de manera adecuada las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentren. Es decir, si un material se encuentra a una determinada temperatura, puede estar en un estado distinto. Ya sabemos nosotros, por ejemplo, el agua puede estar a 0 grados y ser sólida, o menos de 0 grados también. Puede estar a una temperatura entre 0 y 100 y ser líquida, y puede estar de 100 hacia arriba para que sea gaseosa. Entonces, los estados de agregación física de la materia dependen de la temperatura que tienen. Y claro, también de condiciones de presión en algunos casos, pero básicamente de la temperatura.
Cuando la materia pasa de un estado a otro, sus moléculas tienden a juntarse o a alejarse. Y ese es un principio muy importante que ustedes van a tener que comprender para que entiendan cuáles son las características o las propiedades de los estados final e inicial de la materia, cuando se produce un cambio. Ahí dice bien clarito, las moléculas, cuando se enfría un cuerpo, tienden a juntarse, pero cuando un cuerpo se calienta, ya hemos estudiado de que las moléculas tienden a expandirse, es decir, tienden a alejarse entre sí. Por lo tanto, se va haciendo de un estado de materia, de un estado de la materia, por ejemplo, el gaseoso, en el cual las moléculas tienden a expandirse. En la naturaleza se presentan estas formas por las cuales la materia puede cambiar de estado. A ver, veamos cuáles son. Bueno, primero, los estados físicos de la materia. El sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Y empecemos. Primer cambio. Cuando pasamos de sólido al líquido, el proceso de cambio de estado se denomina fusión. Ahí está. Bien, y cuando regresamos de líquido a sólido, el cambio de estado se denomina solidificación. Vamos a estudiarlos así, o sea, el cambio hacia la derecha, es decir, en este caso pasando de sólido a líquido, y también el cambio reverso, del líquido a sólido, ¿cómo se denomina? Para que se nos vaya quedando grabado cuáles son estos cambios de estado de la materia. Muy bien, entonces ahí tenemos la fusión y la solidificación. Siguiente, del líquido a gaseoso, el cambio de estado se denomina vaporización. Pero acá hay una observación, hay dos tipos de vaporización. Tenemos la evaporación y tenemos la ebullición. La evaporación es cuando las moléculas del líquido se van a vaporizar, pero a una temperatura ambiente. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos en el mar la evaporación del agua, ¿no es cierto? Nadie ha calentado a 100 grados el agua, sino que las moléculas que se encuentran en la parte superficial, que no son todas, solamente esas moléculas se van a vaporizar. Entonces, es una vaporización lenta, porque se produce solamente en la superficie del líquido y de alguna manera se produce a temperatura ambiental. Y la ebullición. Esta ebullición, ahí sí se diría que es una vaporización rápida o violenta, como se diría, porque se produce por un incremento de la temperatura debido a un agente externo, que podría ser un calentamiento, por ejemplo, ¿no? Cuando hervimos el agua, se produce una ebullición. Bien, y de estado gaseoso al estado líquido, el proceso inverso, en este caso, pasar del estado gaseoso al líquido, se denomina, bueno, acá tenemos también dos opciones. Se denomina condensación si estamos pasando un vapor a un líquido, como por ejemplo la condensación del agua. Y se denominaría licuación si pasamos de gas a líquido. Como por ejemplo lo que encontramos en los balones de gas, ¿no es cierto? Ahí se encuentra el gas comprimido por un proceso que se llama la licuación, por eso es que se denomina GLP, gas licuado de petróleo. Bien, chicos, entonces, estos son los procesos de sólido a líquido y de líquido a gaseoso y viceversa. Ahora, ¿habrán cambios de estado que pasen directamente desde sólido hasta gaseoso? Pues claro que los hay. Ese proceso se denomina sublimación progresiva, o también llamada directa, cuando pasamos de sólido a gaseoso. Y cuando regresamos, también hay un proceso que se denomina, como ya ustedes supondrán, sublimación regresiva, o también denominada inversa. Esto significa pasar del estado gaseoso al estado sólido. Muy bien. No se desesperen, chicos, no se preocupen. Lo que estamos haciendo simplemente es nombrar a los estados, a los cambios de estado físico de la materia. Es decir, estamos nombrando nada más para conocer cuáles son la terminología adecuada que vamos a utilizar más
en la siguiente diapositiva para poder explicarles con más detalle cada uno de ellos, ¿ok? Y con ejemplos, porque ustedes quieren saber a través de ejemplos. Pues bien, ahora es momento de hablar que hacia la derecha, como ustedes podrán ver en la imagen, se producen una serie de cambios de estado físicos. Esos cambios de estado que van hacia la derecha son aquellos que necesitan energía para poder producirse. Y eso lo pueden ustedes entender por cierta lógica, porque, por ejemplo, del líquido a gaseoso, para poder hervir el agua, ¿qué necesitas? Necesitas inyectarle calor, necesitas inyectarle energía, ¿cierto? Lo mismo de sólido al líquido, para que el hielo se pueda derretir o fundir, o sea, para que haya una fusión, tiene que aplicársele una energía. Entonces, decimos que los procesos que van hacia la derecha son procesos en los cuales se tiene que aumentar la energía, es decir, son procesos endotérmicos, los cuales necesitan energía para poder producirse. Estos son cambios progresivos que van hacia la derecha. Y de la misma forma podemos entender que los cambios que van al revés, es decir, de gaseoso a líquido o de líquido a sólido, estos cambios, en lugar de necesitar energía, y ojo, también algo que me faltaba decirles, cuando vamos hacia la derecha se dan cuenta que la temperatura va aumentando. Es decir, por eso es que se le ha tenido que agregar energía, necesita energía para poder producirse el cambio de estado. Por esa razón es que notamos que la temperatura va aumentando hacia la derecha. Pero si vamos hacia la izquierda, la temperatura va a ir disminuyendo. Por lo tanto, ya no es que necesite energía, sino expele energía en el momento del cambio. Es decir, los procesos hacia la izquierda disminuyen la energía, son procesos exotérmicos que liberan energía y son considerados cambios regresivos. Entonces, ahí tenemos cuáles son los cambios de estados físicos de la materia. Si ustedes se preguntan cuáles eran, simplemente ahí los tenemos. La fusión, la solidificación, la vaporización, la condensación o licuación y finalmente la sublimación progresiva o directa y la sublimación regresiva o inversa. Esos son los cambios fundamentales que se producen entre los estados físicos de la materia. Ahora, obviamente no solamente basta con decirlo, porque claro, la definición de cada uno de ellos es simplemente el cambio de un estado a otro. Ahí está. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, a través de ejemplos y sobre todo entender qué materiales conocidos sufren estos cambios de estado. Así que atentos chicos entonces, vamos a ver. Bien, los cambios de estado vamos a entenderlos a nivel molecular. Para ello vamos a ver un video, ahí está. Vamos a ver un pequeño video donde nos van a explicar 4 cambios de estado fundamentales. No son todos, pero vamos a ver 4 muy interesantes y sobre todo porque explican qué es lo que sucede a nivel molecular para que suceda estos cambios físicos. Muy bien, a ver, vamos a compartir entonces el video un ratito. Bien chicos, aquí estamos ya en el video. Vamos a prestar mucha atención, por favor, para que podamos comprender 4 cambios de estado fundamentales en la materia, que son la fusión, la vaporización, la condensación y la solidificación. Así que atentos, por favor. Vamos a compartir el sonido. Ahora sí. Smile and Learn. Así, perfecto. Esto estará listo en breve. ¡Hey, hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión.
Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará? El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes. El paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios en los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Bueno, pues ya conoces los cambios en los estados de la materia. Espero que te sirvan para el cole. Yo te dejo, que se me acumula la gente. ¡Hasta luego! Muy bien. Entonces, hemos visto el interesante video en el cual nos resumen 4 cambios de estado de agregación de la materia, pero lo más interesante ha sido escuchar que cuando pasamos de sólido al líquido, las moléculas o las partículas se van expandiendo, ¿no es cierto? Se van moviendo más. O decir, como ustedes entenderán, pasa a ser un fluido. Y cuando pasa del líquido a gaseoso, las moléculas se expanden más aún, se alejan unas de otras. Por esa razón es que se mueven más libremente. Eso lo vamos a entender justamente ahorita. Los cambios de estado y la forma molecular en la cual podemos entender el paso de uno a otro. Y lo mismo si tenemos que hacer cambios regresivos también de alguna manera. A ver, veamos. Ahí está. Los cambios de estado que hemos visto anteriormente, los hemos visto de nombre nada más, ¿no es cierto? Pues bien, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa a nivel molecular cuando tenemos un cambio de estado a otro. Como ustedes podrán ver acá, en el sólido las moléculas están más compactas, más juntas, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que pueden moverse más o pueden moverse menos las moléculas. Pueden moverse menos. Y si se mueven menos, significa que están lentas, aletargadas, significa que la temperatura que tiene este cuerpo va a ser menor. Va a ser poca temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura significa qué tanto se están moviendo las moléculas que conforman un cuerpo.
En el caso del líquido, observamos que las moléculas están un poquito más separadas. Entonces tendrá una temperatura ligeramente mayor a la del sólido. Y en el caso del gas o gaseoso, nos damos cuenta que las moléculas están totalmente, prácticamente muy separadas, por lo tanto, significa que la temperatura debe ser mayor a la del mismo material, pero en estado líquido. Entonces, ahí está la diferencia, chicos. Se trata también de una atracción o repulsión de las moléculas y del movimiento que tienen ellas definido a través de la temperatura. Pues bien, vamos a dedicar esta parte de la clase a entender cada uno de los cambios de estado, pero a través de ejemplos, ¿ok? Y bien, empezamos con los cambios de sólido a líquido, tal cual que hemos visto en la diapositiva anterior, pero esta vez con ejemplitos. A ver, un ejemplo de cambio de sólido a líquido es, a través de la fusión, aquí tenemos una imagen de un helado derritiéndose. ¿Qué está sucediendo? El heladito se está fundiendo, está sucediendo una fusión, así como lo están escuchando, ¿ok? Entonces, lo que está pasando aquí es una fusión. Vamos a señalarlo. Ahí está. Sigamos. Bueno, a todos se nos ha alguna vez derretido un helado, ¿no es cierto? Entonces, lo que está pasando con el helado es cambiar del estado sólido al estado líquido. Eso se llama fusión, acuérdense muy bien. Ahora, el proceso inverso, lo que hacemos en la refrigeradora, cuando colocamos en la cubeta generadora de hielo, le echamos agüita, ¿no es cierto? Y lo colocamos al interior de la refrigeradora y al cabo de 1 hora, 2 horas, dependiendo del frigider, esto se ha convertido en cubitos de hielo. Entonces, cuando generamos cubitos de hielo, ¿qué proceso estamos realizando? ¿Qué proceso o cambio de estado estamos realizando? Estamos realizando la solidificación. Es decir, el agua que era líquida ahora ha pasado al estado sólido a través de la disminución de la temperatura. ¿Acá? Sigamos. Ahora veamos. Pasemos al otro lado. La vaporización. Miren, en la imagen tenemos aquí agua que está evaporándose así nada más a la temperatura del ambiente. Solito, nada más se está evaporando, ¿no es cierto? Nadie lo está hirviendo ni nada. Este proceso pertenece a la vaporización. ¿Pero a cuál de los dos tipos? Porque hay dos tipos. Hay evaporación y ebullición. Pues claramente dice agua evaporándose. Entonces sería una evaporación. Muy bien. Y cuando tenemos el agua hirviendo, ¿qué tipo de cambio de estado sería? También sería una vaporización, pero ¿de qué tipo? De tipo ebullición, ¿cierto? Porque en este caso hay un agente externo que está proporcionándole calor, proporcionándole energía para que esto comience a hervir. También se le conoce como vaporización violenta o vaporización rápida. Sigamos. Bueno, así como tenemos vaporización, vamos a señalar acá con el cursor el láser, así como tenemos vaporización, también tenemos el proceso inverso, es decir, la condensación y la licuación. Veamos. Ahí está. Seguramente a todos nos ha pasado cuando tenemos a veces en las ventanas, en las lunas de las ventanas, y observamos unas gotitas de agua, ¿no es cierto? Esas gotitas de agua justamente son producto de la condensación del vapor de agua que está en el medio ambiente. Entonces, cuando observamos esas gotitas, significa que el agua se ha condensado. ¿A qué tipo de proceso corresponderá? Pues a la condensación. Vamos a señalarlo también acá. Ahí está. Listo. Siguiente. Y bueno, como les decía también en la diapositiva anterior, cuando tenemos en el balón de gas, si ustedes se han percatado, en el interior hay un líquido. Ese líquido es el gas que tenemos, que utilizamos para la cocina, ¿no? Y que utilizan también algunos vehículos, por ejemplo.
ese gas está licuado. ¿Qué significa que esté licuado? Ahora lo vamos a entender mejor. Significa que de ser un gas así, con las moléculas expandidas, se le ha aplicado presión y se le ha convertido en el estado inferior, que es el estado líquido. Por eso decimos que ese es un gas licuado. Entonces, el gas licuado es un ejemplo de la licuación, justamente, como su mismo nombre lo asemeja a él. Es un ejemplo de licuación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cambios de estado son los que faltan? A ver, digan ustedes. Nos faltaría la sublimación progresiva y la sublimación regresiva, ¿correcto? Y son los cambios de estado que son los más extraños, porque es como que pasamos de un sólido a un gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y acá también al revés. Veamos ejemplos, no vayan a pensar que lo vamos a dejar en blanco. Ejemplo de sublimación progresiva, el hielo seco. El hielo seco es un material que utilizan comúnmente los heladeros y está compuesto por CO2, dióxido de carbono. Si ustedes observan en la imagen, acá tenemos el hielo seco, es un sólido, y acá hay una especie de vapor, ¿no? Entonces, este vapor justamente es el mismo dióxido de carbono que está pasando de sólido, de ser en estado sólido, está pasando a gaseoso, a vapor. Es decir, está pasando a ser un gas. Este es un ejemplo de sublimación progresiva o paso de sólido a gaseoso, de manera directa, sin pasar por el estado líquido. Otro ejemplo que también es muy clásico son las bolitas de naftalina. No sé si alguna vez sus abuelitos o papá, de repente a ustedes habrán visto unas bolitas blancas que le colocan a veces en los roperos, ¿no? En los roperos, las cómodas, ahuyenta de repente a los insectos, pero básicamente pues provee un olor muy característico, la naftalina. Esas bolitas de naftalina, ustedes las colocan y solitos se van consumiendo. Es decir, ¿qué está pasando? Se está sublimando, se está pasando de ser sólido a hacerse un gas, a estado gaseoso. Por eso es que se va consumiendo solito y no encontramos nada líquido. No pasa por la fase líquida, va desde sólido al gaseoso. ¿Ok? Muy bien. Y también, obviamente, tenemos que dar ejemplos de sublimación regresiva. Si no, no estaríamos contentos. La sublimación regresiva o inversa se da, por ejemplo, en el yodo cuando se puede juntar el vapor del yodo o el yodo en estado gaseoso y se le tapa, observamos que se puede obtener yodo sólido o también llamado sublimado. Así que por más extraño que parezca, el yodo se sublima en forma regresiva también. Y otro ejemplo también muchísimo más común es las hojitas de los parques, de las calles o incluso de la casa si tenemos un jardín, que a veces se le cae escarcha, sobre todo en las épocas frías. Esas hojas con escarcha significan que el vapor del agua, que está en estado gaseoso, al momento de hacer contacto con las hojas, se impregna, pero en forma de hielo. Si ustedes observan aquí, esto es agua en estado de hielo, es decir, sólido. Por lo tanto, ha pasado una sublimación. El vapor del agua no se ha convertido en líquido, sino que directamente se ha almacenado en esas hojitas en forma de hielo. Entonces ha pasado de gaseoso a sólido. Bien, chicos, les he explicado cada uno de los cambios de estado para que no tengan ninguna duda y sobre todo con ejemplos prácticos como lo que ustedes pueden ver aquí alrededor de toda esta imagen. Vamos a borrar los gráficos hechos. Bien, chicos, les dejo esta práctica para que ustedes puedan comprobar lo que han aprendido en esta sesión. Recuerden siempre que ya seguramente estarán acostumbrados. Lo que tienen que hacer es llenar los espacios vacíos de acuerdo a lo que han aprendido. Muchas gracias una vez más y felicitaciones por esforzarse siempre y prestarme la atención semana a semana a este humilde servidor y de alguna manera trato de llegar
con siempre nuevas ideas, nuevas clases, de manera que ustedes puedan sentirse satisfechos también, que están aprendiendo, que estamos mejorando. Y no olviden que esta sesión también la vamos a reforzar a través de la plataforma Zoom la siguiente semana. Bien, chicos, muchísimas gracias por siempre estar ahí. Ha sido un placer. Nos estaremos encontrando en una nueva sesión. Hasta pronto.